Y bueno, gente, llegó el momento de hablar del descargo tras el partido. Primero vamos a hablar del temita de la falta de Enzo Pérez, para después hablar un poco de cosas más positivas. La realidad es que uno si hace memoria, el año pasado Boca vivió una situación similar en la Copa Sudamericana ante el Cruzeiro, en donde Advíncula da un pisotón igual al de Enzo Pérez y es expulsado automáticamente, porque el VAR llamó. Bueno, acá, y otra cosa, el árbitro es el mismo que dirigió en ambos partidos. Es por eso que, honestamente, si uno se tiene que poner a analizarlo, tendría que haber sido expulsado Enzo Pérez. El VAR no llamó, el árbitro o vio lo que quiso, o no sé qué decir honestamente, pero para mí, si hubiese habido que impartir justicia, la roja era cantada, lo cual obviamente se vería después cómo se iba a ver el resto del partido, porque esta jugada apareció al inicio, al inicio del partido, no es que fue sobre el final del primer tiempo o algo por el estilo, no. Pero bueno, ya después hablando un poco más de lo que fue el partido en sí, eh, este River creo que de mitad de cancha para adelante jugó bien. Nacho Fernández vuelve a ser importante en el plantel, volvió a ser titular, jugó bien, distribuyó bien, dio una asistencia, Coli dio nuevamente marca, Drew sigue marcando. A Mastatoro lo vi un poco intermitente, no el de siempre, pero siempre muestra sus destellos de calidad. Eh, Castaño lo vi un poco perdido y después se acomodó. Enzo Pérez estuvo con un partido correcto, después le pasó factura en el segundo tiempo el desgaste, como a muchos jugadores, como a Nacho Fernández. Driussi, para quienes no sepan, salió por precaución y no porque le haya pasado algo, por eso había entrado Borja apenas arrancó el segundo tiempo. Borja que entró bien. Armani, la verdad que cuando se lo llamó a responder, que fue una jugada que justo estaba en offside el jugador del Barcelona, respondió. Creo que tiene un poco de responsabilidad en el segundo gol, porque si hubiese salido un poquitín antes, hubiese hasta incluso quizás molestado más al jugador que metió el centro, en vez de haber quedado pagando en el piso como le pasó. Montiel lo vi, no decir dubitativo, pero como que me cuido y no voy tanto al ataque. Estuvo más ahí, por así decirlo, como medio en mitad de cancha, por así Paulo Díaz recién vuelve de una lesión, la verdad que aún así fue de lo mejorcito en la defensa, porque Acuña sufrió mucho por su sector, le costaba subir al ataque porque tenía jugadores muy rápidos el equipo ecuatoriano y eso dificultaba la subida tanto de él como de Montiel, más allá de que Montiel optó por otro tipo de juego, Acuña le costó y se notó, después se fue acomodando, pero no fue para mí un gran partido de Acuña. Y el peor de todos, ya hay que decirlo, Martínez Cuarta. Martínez Cuarta que perdió la mayoría de los duelos. Alguno dirá, bueno, pero él fue el que le dio el pelotazo ese que terminó en gol de Drew, sí, pero la verdad que si no hubiese sido por los goles y por alguna que otra intervención que justo la mano en una jugada del primer tiempo, el que estaba apenas un pasito adelantado el otro jugador en el mano a mano que tapa Armani, en, quedaba pagando Martínez Cuarta porque era por su sector, y igual quedó pagando en ambos goles, porque él pierde la marca en el 1-1. Es más, hasta incluso el que ve el resumen del partido, el que ve el gol, el empate temporalmente del Barcelona, no es que solamente lo pierde, sino que va caminando cuando lo está marcando. Y el segundo gol es en contra y todo, pero la verdad que se dejó anticipar tan fácilmente. Es por eso que creo que en este caso Gallardo fue inteligente.
al meter línea de 5 después, porque se notaba que se le venía el Barcelona de Ecuador y que los jugadores estaban cansados, pero yo no sé hasta qué punto Martínez Cuarta es una garantía. Honestamente, termina siendo el único jugador que me da garantías como central es Paulo Díaz, porque Pesela tampoco está dentro del todo bien, porque este partido quedó en evidencia muchas cosas de Martínez Cuarta. Montiel más que nada se cuidó y por eso no fue tanto, además sabía que el Barcelona es un equipo que ataca por los lados, entonces era normal que quizá le costase. Pero después el resto de los jugadores en sí entraron bien, Galopo para mí entró bien. El que sigue siendo un tipo que no termina de convencer para mí es Mesa, siempre medio y medio. Pero bueno, cosas que pasan. Para ir cerrando, hacer un pequeño comentario de algo que ha sucedido. Eh, Muchos recordarán a un ex River, Camilo Mayada, el uruguayo que ha conseguido varios títulos cuando estuvo en River, en la época que estaba en Gallardo en su primera etapa. Y salió al cruce con Sarachi, otro ex River que hoy por hoy juega en Boca, en donde palabras más, palabras menos, o forma resumida, Mayada dijo que él tiene más historia en River, eso es una realidad, tiene más títulos, fue un tipo mucho más importante que Sarachi en River, porque Sarachi estuvo casi nada, porque se lo llevaron rápido, y porque además River dejó que se lo llevaran. Y Mayada fue un tipo fundamental, un jugador polifuncional, en cualquier posición que lo ponías rendía. Entonces salió a decir que él no haría eso de irse al equipo de la vereda de enfrente, que tiene más historia. La verdad es que yo no sé bien a qué vino esta reacción de Mayada. Seguramente hay un trasfondo, puede ser un trasfondo desde el lado de alguna entrevista que le habrán hecho a Sarachi que le habrán preguntado por River, o alguna cosa que haya publicado en las redes sociales Sarachi, pero Mayada salió al cruce y me parece que en este caso está bien. Nunca vi que no hubo una falta de respeto, dijo que él tiene más historia y más peso en River, es verdad, pero bueno, una pequeña chapa para cerrar este pequeño descargo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.